30 preciosas enseñanzas de Jesús, sabiduría y poder capaces de transformar tu vida. Imagina un tesoro inagotable de sabiduría que no solo puede guiarte en la toma de decisiones, sino que también puede ser la clave para cambios profundos en todos los aspectos de tu vida. Este tesoro existe en las enseñanzas de Jesucristo. A lo largo de su vida terrenal, Jesús dejó lecciones poderosas que trascienden los límites del entendimiento humano, ayudándonos a encontrar respuestas a las preguntas más profundas de nuestro corazón. No solo habló de amor, fe y perdón, sino que vivió estos principios, mostrándonos un camino que sigue siendo relevante incluso hoy. En este texto exploraremos 30 enseñanzas de Jesús extraídas de la Biblia, cada una de las cuales revela el poder de la sabiduría divina. Si deseas encontrar paz en medio del caos, aprender a tomar decisiones correctas o superar las dificultades con dignidad, estas lecciones son para ti. Capítulo 21. La sabiduría de la persistencia en la oración. 1. El poder de la oración continua. Jesús enseñó que la oración no debe ser un acto ocasional, sino una práctica constante en nuestras vidas. En una de sus parábolas, presentó a una viuda que insistió ante un juez injusto hasta que éste atendió su petición, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche, aunque se tarda en responderles? Lucas 18:7. Este ejemplo muestra que la persistencia en la oración fortalece nuestra fe y nos mantiene cerca de Dios, incluso cuando parece que la respuesta tarda en llegar. 2. La oración como expresión de confianza. Persistir en la oración no significa tratar de convencer a Dios, sino demostrar nuestra total confianza en Él. Jesús dijo, pedid, y se os dará, buscad, y hallaréis, llamad, y se os abrirá, Mateo 7:7. Cuando seguimos orando a pesar de no recibir una respuesta inmediata, mostramos que confiamos en la sabiduría de Dios y en su tiempo perfecto. 3. La oración como medio de crecimiento espiritual. La oración constante nos transforma. Jesús mismo se retiraba con frecuencia a orar, especialmente antes de tomar decisiones importantes o enfrentar eventos trascendentales. En aquellos días él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios, Lucas 6:12. La oración fortalece nuestro espíritu, profundiza nuestra relación con Dios y nos ayuda a discernir su voluntad. Es una fuente de fortaleza y guía en nuestra vida. 4. Paciencia mientras se espera una respuesta. Jesús enseñó que la oración requiere paciencia. Incluso cuando la respuesta parece demorar, podemos estar seguros de que Dios siempre escucha nuestras peticiones. El apóstol Pablo recordó, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, Colosenses 4:2. La paciencia en la oración nos enseña a confiar en el tiempo perfecto de Dios, sabiendo que su respuesta será siempre la mejor. 5. La persistencia como expresión de amor hacia Dios. Jesús nos llamó a amar a Dios con todo nuestro corazón, y la oración persistente es una manera de expresar ese amor. Muestra nuestro deseo de permanecer en su presencia y nuestra fe en su poder para obrar en cualquier circunstancia. Conclusión del capítulo. La persistencia en la oración no es solo una disciplina espiritual, sino una expresión de fe profunda y amor hacia Dios. Nos ayuda a superar los desafíos, fortalecer nuestra relación con el Padre Celestial y reconocer su obra en nuestra vida. Hoy, comienza a orar con perseverancia, confiando en que Dios te escucha y actúa, incluso si aún no ves los resultados. Que la oración sea una fuente de paz, fortaleza y alegría en tu corazón. Capítulo 22. La sabiduría en el uso de los talentos. 1. Responsabilidad por los dones que Dios nos ha dado. Jesús enseñó que cada uno de nosotros ha recibido talentos y habilidades que deben ser utilizados para el bien. En la parábola de los talentos, habló de 3 siervos que recibieron diferentes cantidades de recursos y elogió a aquellos que multiplicaron lo que se les confió, bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor, Mateo 25:21. Esta parábola nos recuerda que cada don que poseemos está destinado a servir a Dios y a los demás. 2. Un llamado a no enterrar los talentos. El siervo que enterró su talento fue reprendido por su pasividad y temor. Jesús nos enseña que la inacción, motivada por dudas o miedo, no produce frutos.
Él dijo, quitadle, pues, el talento, y dadlo al que tiene 10 talentos, Mateo 25 horas y 28 minutos. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de usar sus dones para beneficiar a otros y aumentar el bien en el mundo. 3. Talentos al servicio de los demás. El apóstol Pedro destacó que nuestras habilidades y dones deben emplearse para el bien común, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. 1 Pedro 4:10. Los talentos que Dios nos da no están destinados a nuestro propio beneficio, sino a servir a los demás, reflejando su amor y cuidado. 4. Trabajar y desarrollar los dones. Jesús enseñó que los talentos deben ser cultivados y multiplicados a través del esfuerzo. No deben quedarse en su estado original, sino crecer con el tiempo. El apóstol Pablo también exhortó a usar nuestro tiempo sabiamente, mirad, pues, con diligencia como andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Efesios 5. 15-16. Estamos llamados a trabajar con diligencia en nuestras habilidades, siendo atentos a las oportunidades que Dios pone en nuestro camino para glorificar su nombre. 5. Recompensa por la fidelidad en el uso de los talentos. Jesús aseguró que los siervos fieles que usan sus talentos para el bien serán recompensados. Dijo, porque al que tiene, se le dará y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Mateo 25 horas y 29 minutos. Esta promesa nos motiva a usar con gratitud y esfuerzo todo lo que Dios nos ha confiado, aumentando su gloria y su propósito en nuestras vidas. Conclusión del capítulo. El uso sabio de los talentos es nuestra respuesta a los dones que Dios nos ha otorgado. Estamos llamados a aplicarlos no solo para nuestro beneficio personal, sino también para servir a Dios y a los demás, multiplicando lo que nos ha sido confiado. Reflexiona sobre los dones que Dios te ha dado y cómo puedes utilizarlos para llevar alegría y beneficio a quienes te rodean. Recuerda que cada talento es una oportunidad para mostrar el amor de Dios y ser fiel a Él. Capítulo 23. La sabiduría de negarse a sí mismo. 1. Negarse a sí mismo como clave para seguir a Cristo. Jesús llamó a sus seguidores al sacrificio personal y a entregarse completamente a la voluntad de Dios. Dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame. Lucas 9:23. Estas palabras destacan que vivir en Dios requiere renunciar al egoísmo, al confort y a la búsqueda del beneficio personal, con el propósito de cumplir su voluntad. 2. El ejemplo de Jesús en humildad y obediencia. Jesús mostró el ejemplo supremo de negación de sí mismo cuando oró en el jardín de Getsemaní: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26 horas y 39 minutos. Este acto nos enseña que seguir la voluntad de Dios puede ser difícil, pero siempre lleva al cumplimiento de su propósito. Negarse a sí mismo significa confiar en Dios incluso en las circunstancias más desafiantes. 3. Renunciar al egoísmo para servir al prójimo. Jesús enseñó que la verdadera vida se encuentra en el servicio a los demás. Dijo, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Mateo 20:27. Renunciar a nuestros propios intereses para ayudar a otros es una expresión de amor cristiano genuino y humildad. 4. Ganancia espiritual a través del sacrificio personal. Jesús enfatizó que negarse a sí mismo trae verdadera libertad espiritual y recompensa, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Mateo 16:25. Estas palabras nos recuerdan que, al dedicar nuestra vida al servicio de Dios y de los demás, obtenemos algo mucho mayor: gozo, paz y vida eterna. 5. Negarse diariamente como un estilo de vida. Negarse a sí mismo no es una decisión única, sino una elección diaria. Cada día enfrentamos desafíos que nos exigen poner la voluntad de Dios por encima de nuestros deseos. El apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Gálatas 2:20. Cuando aprendemos a vivir no para nosotros mismos, sino para Dios, nuestra vida se llena de propósito y alegría genuina. Conclusión del capítulo.
Negarse a sí mismo es la base de una vida centrada en Dios. Este camino nos conduce a una verdadera alegría, libertad y cercanía con Él. Cada día pregúntate, ¿qué puedo hacer para poner la voluntad de Dios por encima de mis propios deseos? Que tu corazón esté abierto para seguir a Cristo con total entrega y confianza. Capítulo 24. La sabiduría de la compasión. 1. La compasión como expresión del amor de Dios. Jesús demostró con su vida que la compasión es la base del amor cristiano. Al ver el sufrimiento de las personas, su corazón se conmovía profundamente. En el Evangelio se dice, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Mateo 9:36. La compasión nos impulsa a reconocer las necesidades de los demás y actuar para aliviar su dolor. 2. Compasión acompañada de acción. Jesús no solo sentía compasión, sino que actuaba para ayudar a los necesitados. Cuando 5,000 personas se quedaron sin alimento, Él dijo a sus discípulos, «Dadles vosotros de comer», Mateo 14:16. Luego multiplicó los panes y los peces para alimentarlos. Este ejemplo nos enseña que la compasión debe manifestarse en acciones. Estamos llamados no solo a identificar las necesidades, sino también a hacer todo lo posible para ayudar. 3. La parábola del buen samaritano, un ejemplo de misericordia genuina. Jesús relató la parábola de un hombre que mostró compasión hacia un herido en el camino, sin importar las diferencias de origen o creencias, acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Y poniéndolo sobre su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Lucas 10:34. Esta historia demuestra que el verdadero amor no conoce fronteras. La compasión nos motiva a actuar sin importar las circunstancias o las diferencias entre las personas. 4. Compasión por las necesidades espirituales. Jesús mostró compasión no solo por las necesidades físicas, sino también por las espirituales. Dijo, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Mateo 11:28. Estamos llamados a cuidar no solo de las necesidades materiales, sino también a brindar apoyo a quienes enfrentan dificultades espirituales y emocionales, guiándolos hacia Dios. 5. La compasión como parte de nuestro carácter. El apóstol Pablo nos exhorta a imitar a Jesús en su compasión. «Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia». Colosenses 3:12. La compasión se convierte en parte de nuestra vida cuando aprendemos a ver a los demás con los ojos del amor de Dios, mostrando cuidado y paciencia. Conclusión del capítulo. La compasión no es solo un sentimiento, sino un amor activo manifestado en el cuidado por los demás. Nos ayuda a acercarnos más a Dios y a reflejar su misericordia. Hoy, reflexiona sobre cómo puedes mostrar compasión hacia quienes necesitan ayuda y toma acción. Que el amor de Dios, a través de ti, sea un consuelo y apoyo para los que te rodean. Capítulo 25. La sabiduría de la verdadera libertad. 1. La fuente de la verdadera libertad. Jesús enseñó que la verdadera libertad solo se encuentra a través del conocimiento de la verdad. Él dijo, «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Juan 8:32. Esta libertad trasciende la independencia física, liberándonos de cadenas espirituales como el pecado, el miedo y la culpa. Nos permite vivir en paz y alegría con Dios. 2. Libertad del pecado a través de Cristo. Jesús vino para liberarnos de la esclavitud del pecado, que nos mantiene en sombras de miedo y destruye nuestra vida. Él dijo, «Todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado». Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:34,36. Solo al aceptar a Jesús como nuestro Salvador obtenemos esta libertad, que nos permite vivir sin temor al pecado y sus consecuencias. 3. Libertad no para el egoísmo, sino para servir. El apóstol Pablo recuerda que la libertad que nos da Dios no es una licencia para vivir de manera egoísta, sino un llamado al amor y al servicio, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne,
sino servíos por amor los unos a los otros. Gálatas 5:13. La verdadera libertad se expresa en la capacidad de vivir no para metas egoístas, sino para el bienestar de los demás, siguiendo el ejemplo de Jesús. 4. Liberación del miedo y la ansiedad. Jesús enseñó que la libertad que proviene de Dios nos libera de las preocupaciones que a menudo llenan nuestras vidas. Él dijo, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Mateo 6:34. Estas palabras nos recuerdan que la libertad en Dios radica en confiar plenamente en Él, eliminando los miedos y ansiedades innecesarios. 5. Libertad como don de vida eterna. Jesús no solo ofreció libertad del pecado, sino también el regalo de la vida eterna. Si alguno guarda mi palabra, no verá muerte jamás. Juan 8:51. Esta libertad trasciende la vida terrenal, dándonos confianza en las promesas de Dios y la eternidad con Él. Conclusión del capítulo. La verdadera libertad que ofrece Jesús transforma nuestra percepción de la vida. Nos libera de las cadenas del pecado, el miedo y el egoísmo, abriendo el camino hacia la paz, la alegría y el servicio a Dios. Hoy reflexiona sobre qué te está impidiendo experimentar la plena libertad. Acércate a Jesús para conocer la verdad que te hará libre y vive en la alegría que solo la gracia de Dios puede dar. Capítulo 26. La sabiduría de la humildad. 1. La humildad como fundamento de la sabiduría divina. Jesús enseñó que la grandeza en el reino de los cielos se alcanza a través de la humildad. Él dijo, así que, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Mateo 18:4. La humildad no es debilidad, sino el reconocimiento de nuestra dependencia de Dios. Esta cualidad nos permite aprender, aceptar la voluntad de Dios y encontrar verdadero valor en servir a los demás. 2. El ejemplo de humildad en la vida de Jesús. Jesús dio el mayor ejemplo de humildad cuando lavó los pies a sus discípulos. Él dijo, pues si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Juan 13:14. Este gesto demuestra que la humildad es la disposición de poner las necesidades de otros por encima de las propias, sin importar nuestra posición o estatus. 3. La humildad ante Dios abre las puertas de la gracia. El apóstol Santiago escribió, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago 4:6. La humildad ante Dios significa reconocer que sin Él no somos nada. Este reconocimiento nos permite confiar plenamente en su guía y aceptar su voluntad con gratitud. 4. La humildad como camino hacia el crecimiento espiritual. Jesús enseñó que solo un corazón humilde puede recibir la verdad divina. Él dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las revelaste a los niños. Mateo 11:25. La humildad nos ayuda a dejar de lado el orgullo, que impide nuestro crecimiento espiritual, y abre el camino para recibir la sabiduría de Dios. 5. La humildad como base para las relaciones con los demás. El apóstol Pablo nos llamó a imitar a Cristo en humildad. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Filipenses 2:3. Cuando practicamos la humildad en nuestras relaciones, creamos un ambiente de amor, respeto y apoyo mutuo. Conclusión del capítulo. La humildad es la clave para una relación cercana con Dios y con los demás. Nos permite servir, aprender y aceptar la voluntad de Dios con gratitud. Hoy pregúntate, ¿cómo puedo demostrar más humildad en mi vida? Pídele a Dios que te ayude a seguir el ejemplo de Jesús, practicando la humildad en cada aspecto de tu camino. Capítulo 27. La sabiduría de vivir con propósito. 1. Un propósito de vida basado en el plan de Dios. Jesús enseñó que cada persona fue creada con un propósito específico, vinculado al plan divino. Él dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. Vivir con propósito no significa simplemente cumplir nuestros deseos, sino buscar reflejar la gloria y la voluntad de Dios en cada acción. 2. El ejemplo de una vida dedicada de Jesús.
Jesús siempre fue consciente de su propósito. Él dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió, y que acabe su obra, Juan 4:34. Estas palabras nos muestran que el sentido de la vida no radica en ambiciones personales, sino en servir a la voluntad de Dios. Reconocer nuestro propósito da significado a nuestras acciones y nos ayuda a mantenernos enfocados en lo esencial. 3. Un llamado a la acción y la responsabilidad. Jesús utilizó la parábola de los talentos para recordarnos que cada uno de nosotros es responsable de cómo usamos los dones que se nos han confiado. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25:21. Estamos llamados no solo a existir, sino a usar activamente nuestras habilidades y recursos para beneficiar a los demás y glorificar a Dios. 4. Una vida con propósito a través del servicio a los demás. Jesús destacó que el propósito real de la vida es servir. Él dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20:28. El servicio a los demás da sentido a nuestra existencia y nos acerca al ejemplo de vida de Jesús. Es el camino que conduce a la verdadera felicidad y satisfacción. 5. Seguir la voluntad de Dios constantemente. Jesús enseñó que vivir con propósito requiere la decisión diaria de seguirlo. Él dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame. Lucas 9:23. Seguir a Cristo nos ayuda a mantenernos en el camino que nos lleva a cumplir el plan de Dios para nuestras vidas. Conclusión del capítulo. Vivir con propósito es un compromiso consciente de cumplir el plan de Dios. Es un camino de servicio, entrega y búsqueda constante de su voluntad. Hoy reflexiona, ¿están tus acciones alineadas con el plan de Dios para tu vida? Que tus decisiones y actos sean una luz para los demás, llevando gloria a nuestro Padre Celestial. Capítulo 28. La sabiduría de la justicia. 1. La justicia como reflejo del carácter de Dios. Jesús enseñó que la justicia es uno de los principios fundamentales del reino de Dios. En el Sermón del Monte dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo 5:6. Estas palabras nos muestran que el deseo de justicia debe ser sincero y profundo. No se trata solo de cumplir leyes externas, sino de vivir conforme a los estándares de verdad de Dios desde el corazón. 2. El ejemplo de justicia en las acciones de Jesús. Jesús demostró justicia en todo lo que hacía. No mostraba favoritismo ni discriminación. Cuando los fariseos intentaron atraparlo con la pregunta sobre los impuestos, él respondió, dad, pues, a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22:21. Esta respuesta nos enseña a actuar con justicia en cualquier circunstancia, respetando las leyes humanas pero priorizando siempre la voluntad de Dios. 3. Justicia a través de la misericordia. Jesús mostró que la justicia divina está intrínsecamente vinculada a la misericordia. Cuando trajeron ante él a una mujer sorprendida en adulterio, dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Juan 8:7. Este ejemplo nos enseña a abordar la justicia con compasión y entendimiento. La justicia de Dios no destruye, sino que restaura. 4. Llamado a una justicia personal. Jesús instruyó a sus seguidores a vivir de manera justa y honesta. Dijo, así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Mateo 7:12. Este principio nos recuerda que la justicia comienza con nosotros mismos y se refleja en cómo tratamos a los demás. 5. La recompensa por buscar la justicia. Jesús prometió que aquellos que buscan la justicia recibirán la bendición de Dios. Él dijo, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:10. Estas palabras nos inspiran a seguir la verdad de Dios, incluso cuando enfrentarla trae dificultades, porque la justicia siempre es recompensada a los ojos de Dios. Conclusión del capítulo. La justicia no es solo el cumplimiento de las leyes, sino la manifestación del amor y la misericordia de Dios en cada acción.
Comienza con nuestras relaciones con las personas y culmina en la obediencia a la voluntad divina. Hoy reflexiona, ¿actúas con justicia hacia los demás? ¿Buscas la verdad de Dios en tus decisiones? Que tus acciones reflejen la justicia y la misericordia que Jesús nos enseñó. Capítulo 29. La sabiduría de la perseverancia. 1. La perseverancia como base del camino espiritual. Jesús enseñó que seguir a Dios requiere constancia y fidelidad. Dijo, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mateo 24:13. Estas palabras nos recuerdan que la fe no es un impulso momentáneo, sino una dedicación continua a Dios, sin importar las dificultades que enfrentemos. 2. El ejemplo de perseverancia de Jesús. Jesús fue el ejemplo supremo de perseverancia en su vida. Antes de la crucifixión, consciente de los sufrimientos que enfrentaría, oró, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Jesús atravesó las pruebas más difíciles, permaneciendo fiel a la voluntad del Padre, demostrando que la perseverancia se basa en confiar plenamente en Dios. 3. Las pruebas como oportunidades para el crecimiento espiritual. Jesús advirtió que las pruebas son parte de la vida de todo creyente. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Las pruebas no llegan para destruirnos, sino para fortalecernos. Nos enseñan a depender de Dios y encontrar en Él la fuente de nuestra fortaleza y esperanza. 4. Perseverancia en la oración y la fe. Jesús subrayó la importancia de la perseverancia en la oración. Relató la parábola de la viuda que persistió pidiendo justicia al juez hasta que se le concedió. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche, aunque se tarde en responderles? Lucas 18:7. Esta historia nos enseña que la perseverancia en la oración refleja nuestra confianza en Dios, incluso cuando las respuestas parecen tardar. 5. La recompensa por la perseverancia. El apóstol Santiago escribió que la perseverancia no solo trae bendiciones en esta vida, sino también una recompensa eterna. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman. Santiago 1:12. La perseverancia nos lleva a la madurez espiritual y a la vida eterna con Dios. Conclusión del capítulo. La perseverancia es una característica clave en la vida del creyente. Nos ayuda a superar las pruebas, fortalecer nuestra fe y permanecer fieles a Dios hasta el final. Hoy reflexiona, ¿en qué aspectos de tu vida necesitas más perseverancia? Ora a Dios para que te fortalezca, de modo que puedas avanzar en el camino de la fe con confianza y esperanza, sabiendo que tus esfuerzos traerán fruto. Capítulo 30. El misterio de la verdadera sabiduría. 1. La fuente de la sabiduría divina. Jesús enseñó que el fundamento de toda sabiduría es el amor a Dios. Cuando le preguntaron cuál era el mayor mandamiento, respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Mateo 22:37. Este amor abre el camino hacia la verdadera sabiduría, permitiéndonos vivir en armonía con la voluntad de Dios y encontrar respuestas a las preguntas más profundas de la vida. 2. El amor a Dios a través de la obediencia. Jesús subrayó que el amor a Dios no se manifiesta solo con palabras, sino con nuestras acciones. Dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. La obediencia a Dios demuestra que aceptamos su voluntad como la base de nuestra vida. Esto no es una limitación, sino el camino hacia la libertad y la verdad. 3. La conexión entre el amor a Dios y el amor al prójimo. Jesús añadió que el amor al prójimo es inseparable del amor a Dios. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22:39. La verdadera sabiduría radica en ver en cada persona una creación de Dios y tratarla con respeto, perdón y cuidado. 4. La sabiduría como fruto del amor celestial. El apóstol Santiago escribió que la sabiduría que viene de lo alto está llena de virtud, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Santiago 3:17.
Estas cualidades muestran que la sabiduría de Dios siempre tiene un propósito constructivo y refleja su carácter. 5. La sabiduría en confiar en los caminos de Dios. Jesús enseñó que la lógica y la razón humana son limitadas, mientras que los caminos de Dios superan nuestra comprensión. En las Escrituras dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Cuando ponemos los propósitos de Dios por encima de los nuestros, adquirimos la sabiduría necesaria para enfrentar las pruebas de la vida. Conclusión del capítulo. La verdadera sabiduría comienza con el amor a Dios y se manifiesta en la vida cotidiana a través de la obediencia y el servicio al prójimo. Transforma nuestro corazón, guía nuestras acciones y nos lleva a la plenitud de la vida en Dios. Hoy reflexiona, ¿en qué aspectos de tu vida necesitas confiar más en la sabiduría de Dios? Que tu amor por Él sea la fuente de tu fortaleza, alegría y verdad, abriendo el camino hacia un propósito eterno y una armonía verdadera.